para iniciar nuestra clase. Las sociedades en el mundo han tenido siempre una lucha por conseguir unos principios de vida. Pero esta lucha se concretó después de dos hechos que fueron desastrosos para la humanidad. En el mundo, Leonardo, sucedieron dos hechos en los cuales murieron muchas personas y personas que no tendrían que estar involucradas directamente con ese hecho. Sin embargo, murieron más de 3 millones de personas en el mundo, localizados, enfrascados en la zona geográfica donde se desarrolló el hecho, ¿no? Debido a estos hechos de deshumanización, ¿no?, es que los países en el mundo, Yeriel, se reunieron, ¿no?, y decidieron crear un documento para que todo el mundo lo respetara, Álvaro. Pregunta: ¿de qué principios estoy hablando? Que son elementales para el ser humano, para poder vivir dignamente. ¿Los derechos humanos? Los derechos humanos, Andrew, ¿no? Los derechos humanos, su mismo nombre lo dice, derechos humanos. Han sido creados para la especie humana. ¿Y para qué necesita eso la especie humana? Porque después de estos dos hechos que estallaron en el mundo, nos dimos cuenta que no era suficiente el nacer humano para vivir con dignidad, ¿no? El hombre mismo, las sociedades mismas se dieron cuenta que necesitaban un documento formal reconocido por el mundo para que respetaran estos derechos humanos. Airi, ¿cómo se llamó o cuáles fueron estos hechos, cuáles fueron estos hechos que estallaron en el mundo y que trajeron más de 3 millones de personas muertas y que motivaron que los países dijeran: no, tenemos que detener esto, tenemos que crear un documento? ¿Cómo se llamaron estos hechos? ¿A qué hechos me estoy refiriendo? La guerra mundial. Muy bien, las guerras mundiales. Las guerras, hija, las guerras, tanto la primera como la segunda. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué tanto escándalo con la guerra? Si en la guerra siempre se muere, siempre hay muertos, por eso es una guerra. El militar se forma, Yeriel, ¿no?, sabiendo que va a morir por su país, sabiendo que va a morir por su patria. Es eso, ¿cierto? El maestro, ¿cuál es su fin del maestro? Pues que tiene que vivir para enseñar. ¿Cuál es el fin de un zapatero? Que tiene que hacer zapatos hasta el último día de sus vidas. ¿Cuál es el objetivo de un militar? Pues morir por su patria, defender su país, defender su bandera. Entonces, Miss, ¿cuál es el problema con los muertos en una guerra? Lo que pasa es que esas 3 millones de personas no eran soldados, Fátima, sino eran civiles. Gente como tú, gente como yo, que no éramos soldados. Ahí está lo malo. Leonardo, ¿por qué en una guerra tú tienes que atacar y tienes que matar a civiles? En una guerra tú tienes que atacar al soldado enemigo, no a los civiles. De la patria. Ajá. Pero sin embargo, en las guerras mundiales que se dio,
¿no? ¿Qué cosa fue el Holocausto, Leonardo? Una prisión donde ponían a los negros. Ponían a aquellos que no eran de la raza alemana, de la raza aria. Ajá. Ahí estaban los negros, ahí estaban los judíos, ahí estaban los gitanos, exactamente. Todo aquel que no era de la raza aria alemana, ¿no? Era tomado a través de este holocausto que generó ¿quién? ¿Quién fue el líder del holocausto, Leonardo? Hitler. Hitler, mi amor. Adolf Hitler. Él fue. Entonces, debido a estos hechos y a muchos otros que se dieron, ¿no? Donde la vida del ser humano no valía nada, porque Hitler decidió que la vida de un negro no valía, que la vida de un judío no valía, ¿no? Y todo su grupo nazi continuó con este sistema. Entonces, debido a toda esa situación, ya, de deshumanización en el mundo, es que deciden crear la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento fue reconocido en un principio por cerca de 100 países y después por casi todos 192 países, me parece que actualmente son reconocidos. Eso van a averiguarlo ustedes con exactitud. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué son los derechos? Vamos a leer un poco, solamente les he querido yo contextualizar un poquito, traer un poquito de historia, ¿ya? Para que ustedes le encuentren el interés y el fundamento debido a esta creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Misaelito, qué bonito te has peinado, mi amor. Estás hermoso. Vamos a leer. Ya está. A ver, Álvaro, querido. Lee a partir de acá, hijo. Voy a hacerlo más. A partir de acá. ¿Dónde está la manito? Todos atentos. Esto está en el Classroom, hijos. Jóvenes, está en el Classroom ya. Para la próxima clase, ustedes saben de que ya no se dejan muchas tareas para casa, ¿no? Cuidado con eso también, porque eso tiene también un problema, ¿no? Porque ustedes dirán, qué chévere, no tengo tarea mucho para la casa, ya en el cuarto trimestre, Miss Carlita dijo que ya no iba a haber muchas tareas, qué chévere. Sí, pero ¿dónde está lo malo? Que si tú no asistes a clases, te pierdes tu evaluación. Si tú no estás concentrado en clase, te pierdes, vas a tener una mala evaluación. Si tú no entiendes, si tú no apuntas, pues no te va a ir muy bien. Y ya no hay otra oportunidad de otra. Hasta la siguiente clase. ¿Ok? Ahí está, tiene sus pros y tiene sus contras, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, Álvaro querido, vamos a leer este artículo. Los derechos son normas reconocidas socialmente que expresan nuestra libertad. Un ejemplo de derecho es el poder de expresar nuestra opinión públicamente. Como toda norma, un derecho pretende orientar el comportamiento de las personas y salvaguardar el sentido de dignidad humana. Por eso, en toda sociedad se espera que estos sean respetados por todos los ciudadanos. En ese sentido, el derecho establece un primer deber en una sociedad, el deber de ser respetado. El ejercicio de derechos permite una vida digna, una vida con libertad, como vimos en la ficha anterior. Quien debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los derechos es el Estado, y nosotros, los ciudadanos, debemos ejercerlos, respetarlos, vigilar que el Estado cumpla con su obligación de garantizarlos y promover que a todos
ascendamos a ellos para que podamos desarrollarnos como autonomía. Los derechos humanos son principios universales, inalienables, inherentes a la persona, incuestionables y obligatorios. Estos fueron establecidos en su primera versión en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, como una forma de evitar que cualquier Estado vulnere la dignidad de las personas. Gracias, Álvaro. ¿No? He rescatado las ideas más importantes de esta ficha, subrayándolas, y queda en la grabación para que ustedes hagan lo mismo. Los derechos son normas, son reglas, son marcos conductuales, chicos. ¿Cómo es un marco? ¿Por qué el colegio pide haz un marco azul en cada página de tu cuaderno? ¿Para qué sirve el marco, Misael? Por lo que sé, el marco azul sirve para que, bueno, al escribir, una persona que escribe no se pasa de las líneas que tiene el contorno del cuaderno. Exacto, mi amor, ¿no? Entonces, un marco de conducta, un marco conductual, Airi, me refiero al camino que debo seguir, que me limita y que no me permite excesos. Salirme de ese marco significaría un exceso. Entonces, Álvaro ha dicho que los derechos, Airi, son normas reconocidas socialmente. Sí, socialmente, que expresan nuestra libertad. Es decir, la libertad por donde debo de ir, Andrea. Esa es mi libertad, ¿no? Hasta la libertad tiene límites, Andrea, ¿no? La gente por muchos años y algunas sociedades confunden la libertad, y en algún momento el ser humano, especialmente en la adolescencia, confunde la libertad también, ¿no? Piensa que la libertad no tiene límites, Álvaro. La gente cree que la libertad es ilimitada. Y no. La libertad en su esencia misma también es conducida, también es limitada, dirigida. Los derechos son normas reconocidas socialmente que expresan nuestra libertad. Como toda norma, ¿no? Un derecho pretende orientar un comportamiento, una conducta, Leonardo. Conduce a algo. ¿De quién? De los seres humanos, en este caso de las personas en el mundo. ¿Y para qué? ¿Para qué es bueno que nuestra conducta esté dirigida, conducida? Para que vivamos, para que tengamos una convivencia armoniosa, Misael. Para poder convivir. Ya les he enseñado qué significa la palabra convivir, convivencia. Vivir con, Airi, vivir con otro, vivir con otros. ¿De dónde viene la convivencia, Álvaro? La palabra convivencia viene de convivir, vivir con otros. Es fácil vivir con otros porque uno puede vivir solo. Chévere, Álvaro. Chévere. Pero anda, vive con otros. A ver si es fácil. Justamente por eso fueron creados y establecidos, ¿no?, los derechos. Para que tú te sepas conducir, por qué camino ir, cómo comportar, y así no dañar al otro. Y el otro lo mismo. Y se genera una convivencia armoniosa. Una vida con dignidad, Airi, donde haya básicamente cuál es el elemento básico de los derechos, cuál es la esencia que cultiva el primer derecho, como que la semillita donde salen todos los demás principios, es el respeto. Los derechos tienen implícito el respeto. El respeto es el principio fundamental. Es aquel principio que genera los otros. Es como el patriarca de los principios. El respeto. Donde haya derechos, definitivamente se cultiva el respeto. Y el respeto, jóvenes, nos va a dar una vida digna. Esa fue la razón por la cual se establecieron la creación de derechos humanos. Ahora,
Si ustedes tienen una constitución que es importante en casa, así como tener una Biblia, ¿no? ¿Quiénes tienen constitución en casa? ¿Tienen la constitución en la casa? No he dicho que si la usan, ¿ah? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando era niña, cuando era adolescente con ustedes, mi papá tenía una constitución en la casa, que yo le habré echado ojo pues, pocas veces en el colegio, según la tarea que me dejaba, ¿no? Pero ahora veo que muchos jóvenes, yo en mi experiencia de profesora, en muchas casas falta la Biblia, porque ya hemos dicho que la Biblia no solamente es un instrumento religioso, chicos. Leonardo, la Biblia no solamente es una fuente religiosa, no. La Biblia, además de ser una fuente religiosa, es una fuente histórica. O sea, es como casi como si tuvieras un atlas, ¿no? Un libro de historia universal. O sea, es casi lo mismo la Biblia. Ojo, no solamente lo tomen como un instrumento religioso, ¿no? Algunos creen que no, la mía cree que voy a ser monja. No, ni yo soy monja. No tengo ni la M de monja. Pero tengo la Biblia por una cuestión de instrucción, de conocimiento, jóvenes. Entonces, lo mismo. ¿Cuál de ustedes tiene una constitución en su casa? La Constitución del Perú, obviamente. Andrew tiene la Constitución del Perú. ¿Ven? ¿Alguien más tiene la Constitución del Perú o ni siquiera sabe si la tiene? Me parece que Misael también tiene la Constitución del Perú, pero no la ha visto. Ya, ahora voy a ir a buscártela. Airi y yo no tenemos la Constitución, me la quiero comprar y hasta ahora no puedo. Me olvido cuando voy a comprar. ¿No? Porque sabrán ustedes que con esta Constitución la podemos conseguir a 5 soles en Abancay. A 5 soles. Pero no tiene el valor de 5 soles el contenido que tiene adentro. Porque están las leyes que rigen las conductas del peruano. Debería tener otro valor, pero acá vale 5 soles. En las librerías hay de 10, de 15, de 18, depende de la pasta, el color, la letra, etc. Fátima también alzó la mano, también tiene su constitución. Qué bueno. Ahora, ¿qué falta? Leerla. Léanla. Léanla. En esta constitución del Perú, dice que el Perú, a Andrea, es un Estado de Derecho. ¿Les suena esto conocido? ¿Lo pueden interpretar? A su edad yo no podía interpretarlo. Cuando me decían Estado de Derecho, no sé a qué se estaban refiriendo. No sé si el profesor me lo explicó o cuando me lo explicó yo estaba en las nubes. A su edad sería Estado de Derecho. En la Constitución, Álvaro, dice que el Perú es un Estado de Derecho. ¿Qué crees que significa esto, Álvaro? ¿A qué te suena, hijo? ¿Que todo ciudadano tiene derecho? Ya va cerca, que todo ciudadano tiene derecho. Ajá, exactamente. Sí, no está cerca, está exacto. Significa que todos los peruanos gozamos de derechos. Ajá, eso significa Estado de Derecho. Entonces, pues, hagamos respetar nuestros derechos. Ahora, ¿te lo sabes tus derechos como peruano? ¿Tú, Álvaro, sabes tus derechos? ¿Por qué yo no puedo hacer respetar algo que no sé? ¿Cierto? Miren, qué chistoso, ¿no? Qué paradójico, qué contradictorio, ¿no, hijos? El Perú es un Estado de derechos. Es decir, todos los peruanos gozamos de derechos. Pero, ¿cuáles son mis derechos? Cuando un país dice, entramos en estado de emergencia, ¿se les hace conocido, Andrea? ¿No? A todos los peruanos y peruanas nos encontramos en estado de emergencia. Ahí tú tienes que ponerte tus antenitas de bilín, se deben de encender. Ti, ti, ti. Porque cuando un presidente te dice que tu país está en estado de emergencia, significa que tus derechos humanos pueden ser vulnerados porque estamos en emergencia. Y si yo lo encuentro que Misael esté parado en su puerta con una pistolita de juguete, yo agarro y lo puedo mandar a matar. Lo puedo disparar. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia no se permite que estés parado en tu casa con un arma. Simplemente por el hecho de estar parado así, te pueden meter a la cárcel o te pueden matar a matar.
Porque en un estado de emergencia se vulneran los derechos humanos. Entonces uno tiene que estar alerta, chicos. Pueden entrar a tu casa. El policía puede entrar a tu casa sin pedirte permiso, sin una orden judicial. Eso es un estado de emergencia. Los derechos humanos, los derechos elementales son vulnerados. ¿Por qué? Porque hay un problema en el Perú de inseguridad o de pandemia, como en este fue el caso, ¿no? Que pasa por encima de los derechos. Porque normalmente en un estado de derecho, Andrea, nadie puede entrar a tu casa sin una orden judicial. Normalmente. Es un derecho humano, el derecho a tu hogar, a tu propiedad privada. Es un derecho humano. Entonces, en un estado de emergencia, como dice la pandemia, adentro hay alguien que está enfermo, tenemos que sacarlo. El policía entra y te rompe tu puerta. Y entra a sacarlo. Se vulneran los derechos elementales. ¿Quién es el encargado? Leonardo. Lo acaba de leer Álvaro, lo he subrayado. ¿Quién es el encargado en un país con Estado de Derecho como el nuestro de supervisar que nuestros derechos se cumplan, que los respeten? ¿Quién será el encargado, Leonardo? La Declaración Universal de Derechos Humanos. No, la Declaración Universal de Derechos Humanos es el documento que todo mundo debe respetar, que todo el mundo lo debe respetar. Ahí están nuestros derechos, es el documento. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el funcionario, la persona o la entidad, escucha, está cerca, Leonardo, que debe hacer respetar nuestros derechos en un país? Nosotros. ¿Nosotros somos suficientes, si tú crees? Hay una autoridad, Andrea. Bueno, hay una entidad, no una autoridad. Hay una entidad, ¿no? ¿Quién o qué es el responsable de hacer respetar nuestros derechos en un país? Está cerca, Leonardo. ¿Quién, Andrea? ¿El Estado de Derecho? No, el Estado de Derecho es la situación en la que nos encontramos ahorita. Nosotros somos un Estado de Derecho, somos un país que tiene derechos, en los cuales los ciudadanos gozamos de derechos, como lo dijo Álvaro. Ojo. Ahora, la pregunta que he hecho yo, ¿quién es el encargado de supervisar que nuestros derechos sean respetados en nuestro país? El Ejército de Derechos. El ejercicio. El ejercicio de derechos es la práctica. ¿Ya? ¿Quién supervisa que se practiquen nuestros derechos, que se respeten? Yeriel Puescas. Creo que sí. El Consejo Nacional. Ahí está en las fichas. Los está mirando, hijos. Andrew. El Estado. El Estado, mi amor. Ahora, ¿quiénes somos Estado? Así que Leonardo no estaba tan mal. No estaba tan mal, porque ¿quiénes somos Estado? Nosotros. Nosotros y las autoridades y las entidades públicas. Todos esos somos Estado. El presidente de la República, el Congreso de la República, la población, todo eso formamos parte del Estado. El Estado, jóvenes, es el encargado de garantizar de que respeten los derechos de Carlita, que respeten los derechos de Leonardo, que respeten los derechos de Álvaro. El Estado a mí me tiene que apoyar para garantizar de que en mi país se respeten los derechos. Las sociedades en el mundo, jóvenes, para entrar a la parte final, las sociedades en el mundo lucharon por hacer respetar sus derechos. No solamente después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. Hubo una manifestación que ha sido mencionada en nuestra historia universal, que sucedió a finales del siglo XVIII, donde un país europeo, conjunto con demás países europeos, estaban cansados del absolutismo de los reyes.
Y los burgueses adinerados, ¿no? Se juntaron con el pueblo y decidieron levantarse contra el rey. Y tomaron al rey. Lo tomaron y lo mataron en la guillotina. Porque estaban hartos de que el rey dijera hasta qué se tenía que comer todos los días. Y el pueblo seguía siendo pobre. Entonces el pueblo se levantó y dijo, queremos libertades. Y el rey decía, no, todos tienen que ser católicos, todos tienen que ir a Roma. Roma es la esencia del catolicismo. Todos tienen que respetar el cristianismo católico. Y la gente decía, pero yo no quiero practicar el catolicismo. Yo quiero practicar otras religiones. Quiero libertad de prédica religiosa. Y el rey decía, no, otras prédicas serán ejecutados. No habían libertades. Así que la gente se levantó, ¿no?, en favor de sus libertades. ¿De qué hecho estoy hablando? ¿Sí lo saben? ¿Cómo se llama el hecho que estalló a finales del siglo XVIII en Europa en reclamo de sus libertades al absolutismo de los reyes? La Revolución Francesa. Muy bien, hijo mío. La Revolución Francesa. Y ustedes saben que la Revolución Francesa motivó a muchos países europeos para que hicieran lo mismo contra el rey y se respetaran sus libertades. Es decir, jóvenes, para terminar, las sociedades en el mundo, y más que todo las más evolucionadas, como Europa, ¿no?, han reclamado sus derechos, han reclamado sus libertades desde antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Solamente quería que lo sepa. Es en la Segunda Guerra Mundial en la cual ya el mundo dice, se acabó, tenemos que hacer respetar, tenemos que crear un documento. Y es cuando Leonardo, en 1948, después de 3 añitos de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerden, ¿cuándo se da la Segunda Guerra Mundial, Fátima? Fátima querida, ¿nos acordamos la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿por ahí alguien se acuerda? El 1 de septiembre de 1939 hasta el 2 de septiembre de 1945. Caramba, hombre. Ya, va a ser profesor de historia, aunque él no lo quiera. Ese es tu destino. Muy bien, 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial. 1948, y los países en el mundo evaluaron, se reunieron y dijeron, tenemos que crear un documento que sea respetado por el mundo. Y así fue creada la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para el objetivo de, como les digo, más de 100 países se reunieron y aceptaron respetar. Actualmente son casi 196 países los que están respetando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual tiene aproximadamente 34 artículos. Pregunta, Airi, estos artículos que están en este documento, estos derechos, ¿no? Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al nombre, derecho, etcétera, 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 son 33. ¿Podrían ampliarse? ¿Podrían modificarse? ¿O estos derechos tendrían que quedar estáticos por siempre, hasta que la humanidad termine, Airi? ¿Qué crees? ¿O podrían modificarse? Se
pueden ampliar? Claro, se pueden modificar, chicos. ¿Por qué? Porque están basados en las necesidades humanas y el ser humano está en constante evolución. Actualmente, jóvenes, en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, no me acuerdo si ya está, y si ya está es porque la han puesto en los últimos 10 años, ¿no? Debería de estar, si es que no está, el derecho a la tecnología, porque el estar usando la tecnología ya es una necesidad humana, ¿sí o no? Hace 20 años no, Álvaro. Hace 20 años el hombre no tenía la necesidad de tener acceso a la tecnología, Misael. No había necesidad, el hombre escribía cartas, el hombre escuchaba la radio, el hombre veía la televisión, el hombre leía libros físicos. Pero hace 20 años aproximadamente, ¿no? El hombre ha evolucionado, creó la tecnología y ahora su generación tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad, jóvenes? Es de tener acceso a la tecnología. El que no tiene acceso a la tecnología está frito. En los trabajos mandas currículo por correo. En los trabajos te citan por WhatsApp. Vendes tu servicio por Instagram. Entonces, jóvenes, actualmente el humano que no accede y que no sabe la tecnología está frito pescadito. Entonces, ahora el tener acceso a la tecnología es un derecho. Y bueno, jóvenes, para terminar, el estar, tenemos una segunda ficha chiquitita, ¿no? Gracias a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que los países en el mundo se dieron cuenta que hay un humano especial, que necesita derechos especiales y exclusivos, y que también tenían que ser respetados por el mundo. ¿De qué humano estoy hablando? Del niño y del adolescente. Entonces, hijos, se creó en 1989, finales del siglo XX, ¿ya? Cuando no sé algo, yo digo finales para salvarme, ¿no? Ahí está, 1989. Ajá. ¿No? Hagan ustedes lo mismo, ¿no? Cuando no sepan un año, pues un profesor les pregunta, ustedes más vivos, ¿no? Mitad del siglo XX, la primera mitad, la segunda mitad, ahí ya me salgo, ¿cierto? Yo hago esa estrategia, no me acuerdo, digo eso. Entonces, hijos, gracias a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que a finales del siglo XX se dan cuenta que los adolescentes, los niños y las niñas necesitaban también un documento que sea reconocido de manera mundial, ¿no? Y se reunieron los países en la Convención de Derechos del Niño y también crearon unos artículos, un documento para favorecer al niño en el mundo. En 1989 se creó la Convención de Derechos del Niño y del Adolescente. 196 países firmaron en favor de ese documento. Ahora sí, hijos, les dejo una ficha, que se me ha pasado el tiempo, me emocioné con ustedes. Les dejo una ficha, ojalá no se me vaya a cortar. Y si se me corta, la tendré que dejar de tarea, ¿ya? Si se me corta antes, que creo que sí se me va a cortar, ¿no? Mejor se las dejo en el Classroom, ¿ok? Hay una ficha que deben ustedes rellenar donde hablan sobre los derechos humanos, su creación y sus características. Los derechos humanos son intransferibles, inalienables, como lo leyó Álvaro, ¿ya? Son intransferibles. Mis derechos son míos y los derechos de Álvaro son suyos, ¿ok? Entonces son intransferibles, inalienables y a la vez son irrevocables. Misael dice, yo no quiero el derecho a la vida, me voy a matar. ¿Puede decir eso Misael? No. Desde que nace como una especie humana, Misael accede a los derechos humanos. Nadie puede rehuir a los derechos.